Hola muchachos, vamos a empezar a analizar el tercer método de pronóstico cuantitativo que se llama suavización exponencial. Este método consiste en que nosotros vamos a suavizar lo que es el posible error que podemos encontrar utilizando lo que se conoce como una constante de suavización que identificamos con la variable alfa. Esa constante de suavización, nosotros como tomadores de decisiones, le vamos a asignar un valor. El valor puede oscilar entre 0 y 1. ¿Qué es lo que me va a generar que el valor sea 1 o sea un decimal cercano a 1 o que sea un decimal cercano a 0? Es qué tan optimista o qué tan pesimista me encuentre de los posibles resultados que yo pueda encontrar. Entre más optimista me encuentre, más cercano va a ser el valor a punto 1. Ya sea basándome en mi experiencia, basándome en intuiciones, basándome pues en la información de periodos anteriores. Y entre más pesimista yo me encuentre, quiere decir que le voy a asignar un valor pues más cercano a 0. La fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí, que me dice que ft es igual a ft-1 más alfa que multiplica a at-1 menos ft-1. Este ft, como lo vemos aquí, es indicativo de que es el nuevo pronóstico. ft-1 es el pronóstico del periodo anterior, inmediato anterior, pues alfa les comentaba que es la constante de suavización. at-1 es la demanda real o ventas reales que tuvimos en el periodo anterior, menos, pues otra vez el pronóstico anterior. Si ustedes se fijan, utilizamos datos de un solo periodo inmediato anterior, a diferencia de los otros modelos donde podía utilizar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Aquí solamente utilizamos uno. Pero también la diferencia es que como yo utilizo un pronóstico para calcular el otro, si yo calculo mal el pronóstico o tomo un valor equivocado, pues el error lo voy a ir arrastrando. Aparte de lo que es el pronóstico, nosotros vamos a calcular el error del pronóstico, que este es un valor absoluto, que es demanda menos pronóstico. Valor absoluto, vamos a recordar que puede ser tanto positivo como negativo. Y por último, tendríamos que calcular lo que es el MAT, que es nuestra media de la desviación, ¿verdad? Que es desviación media absoluta, que esto es igual a la sumatoria de los errores que yo calculé entre el número de errores que yo estoy contemplando, que yo determiné. Nos vamos a realizar un ejercicio, aquí lo tenemos, que es el que viene en su lectura. Nos dice que el puerto de Nueva Orleans ha descargado grandes cantidades de carne de barcos procedentes de Sudamérica durante los 8 trimestres pasados. El administrador de operaciones del puerto desea probar el empleo de la suavización exponencial y la efectividad del método de la predicción del tonelaje descargado. Él asume que el pronóstico de carne descargada en el primer trimestre fue de 175 toneladas. Y nos dicen que vamos a utilizar un valor de alfa o una constante de suavización de 0.5, es decir, ni tan pesimista ni tan optimista, nos vamos por la mitad. Y nosotros vamos a obtener los diferentes pronósticos para los demás trimestres. Aquí ya tenemos la información, obviamente, de las ventas reales de los diferentes trimestres porque es un valor que yo necesito trabajar. Sabemos que ya en la realidad, pues yo puedo tener el primer valor de las ventas reales, tanto del pronóstico, para hacer el cálculo del pronóstico del segundo trimestre. Hasta que se cierra el trimestre puedo obtener este valor para calcular el siguiente. Pero para las cuestiones prácticas de nuestro ejercicio, pues ya aquí les pongo yo toda la información que necesitan. Entonces, vamos a empezar a calcular a partir del segundo trimestre. Quedamos que la fórmula era FT es igual al el pronóstico del periodo anterior, que en este caso es el del primer trimestre, que es de 175, más la constante de suavización, que es de 0.50, que multiplica a la demanda real del periodo anterior, que es de 180, menos el pronóstico anterior, que es de 175. Al igual que los modelos anteriores que analizamos, el principal error que cometemos es que en vez de agarrar la demanda real del periodo anterior,
agarramos la del mismo periodo. Entonces hay que ponernos bien listos para no cometer ese error. Entonces metemos la información a la calculadora, que es 175 más 0.50, que multiplica a 180 menos 175, que es 177.5, que yo voy a redondear a 178. Ahí está. Yo primero voy a calcular los pronósticos y después me voy a pasar al error. Ustedes, si gustan, pueden calcular pronóstico, error, pronóstico, error, pronóstico, error. Aquí ya es decir, el orden que cada quien quiera tomar. Siguiente pronóstico, FT es igual. Ay, aquí me faltó un 1. A 178 más la constante de suavización, que es de 0.50. Acuérdense que el 178 es el pronóstico del periodo anterior, que en este caso ya es el 2, que multiplica a la demanda real del trimestre 2, que es de 168, menos el pronóstico, que es de 178. Lo metemos a la calculadora. Entonces 178 más 0.50 por 168 menos 178 nos da 173. Siguiente pronóstico. Ahora el pronóstico anterior es el que acabamos de calcular, que es de 173, más la constante de suavización, que es de 0.50, que multiplica a la demanda real anterior, que es de 159 menos 173. Entonces lo metemos a la calculadora. 173 más 0.50 por 159 menos 173. Me da un pronóstico de 166. Siguiente periodo. En este caso vamos a calcular el trimestre número 5. Que sería pronóstico es igual a demanda real, perdón, a pronóstico anterior, que es de 166, más la constante de suavización, que es 0.50, por la demanda real, que fue de 175, menos el pronóstico anterior, que fue de 166. Entonces lo metemos a la calculadora. 166 más 0.5 por 175 menos 166 nos da 170.5, que yo voy a redondear a 171. Vamos a recordar que los redondeos los hacemos si el decimal es de 0.1, 0.4, redondeamos hacia abajo. Si el decimal es de 0.5, 0.9, redondeamos hacia arriba. Siguiente pronóstico. Me dice que el pronóstico anterior fue el 171 que acabamos de calcular, más la constante de suavización, 0.50, que multiplica a la demanda real del periodo 5, que es el anterior, que es de 190 menos 171. Entonces lo metemos a la calculadora. 190 menos 171 me da 180.5, que yo voy a redondear a 181. Siguiente pronóstico, FT es igual a 181 más la constante de suavización, que multiplica a la demanda real, 205, menos el pronóstico. Esto es igual a 181, 205, menos 181, me da de 193. Siguiente pronóstico, el trimestre número 8, para el cual utilizamos la información del trimestre 7, que es pronóstico, que es de 193, más 193, más la demanda real, que fue de 180, perdón, más la constante de suavización, 0.50, por la demanda real, que fue de 180, menos el pronóstico, que fue de 193. Lo metemos a la calculadora. 193, 180 menos 193 nos da 186.5. Hay 186.5 que redondeamos a 187. Y el último trimestre yo lo puedo calcular aunque no conozca las ventas reales de podadora. ¿Por qué?
porque no necesito conocer ese valor para poder calcular el pronóstico, porque trabajamos con los periodos anteriores. Entonces el del trimestre 9 es igual a 187 más la constante de suavización, que es de 0.50, que multiplica 182 menos 187. Entonces sería 187 menos 187 nos da 184.5, que yo redondeo a 185. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos lo que son los pronósticos, podemos proceder a calcular el error. Aquí les decía que el hecho que no tuviéramos las ventas reales de toneladas descargadas, bueno, aquí no le cambié la redacción, ¿verdad? No me afecta para calcular el pronóstico del trimestre nuevo. Lo que yo no podría hacer es calcular el trimestre número 10. Ahí sí, porque no cuento con este valor. Entonces vamos a empezar a calcular los errores que quedamos que son valores absolutos. Entonces empezamos, que es 180 menos 175, más que nada es la diferencia entre demanda y pronóstico, que sería de 5. En el trimestre 2, 168 menos 178, la diferencia es de 10. En el trimestre 3, 159 menos 173, la diferencia es de 14. En el siguiente, 175 menos 166, la diferencia es de 9. Ahí está. El tercero, 190 menos 171, la diferencia es de 19, que ya vemos una diferencia más notoria. En el trimestre 6 es 205 menos 181, que es de 24. En el número 7, que es 180 menos 193, es de 13, empieza a disminuir. En el octavo es 182 menos 187, pues sería de 5. Y en el noveno, como yo no conozco la demanda real, pues yo no puedo calcular el error. Por lo tanto, ahí no voy a poner nada. Si yo pongo un 0, ya es un valor. Entonces ya me cambiaría el valor de la n. Como yo no lo puedo calcular, sencillamente lo dejo en blanco. ¿Sale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es sumar nuestros errores. ¿Vale? Que sería 5 más 10 más 14 más 9 más 19 más 24 más 13 más 5 nos da una sumatoria de 99. Ahí está. ¿Sale? Es importante, muchachos, otra vez recordar que si yo no puedo calcular el error, lo dejo vacío, en blanco, no le pongo el 0, porque el 0, aunque no me cuente en la sumatoria, me queda 99, me cuenta en el número de datos o el número de valores. Entonces, para el MAT, ahí es donde me puede afectar. El MAT dijimos que era la sumatoria del error del pronóstico, que fue de 99 entre n, que representa el número de datos. Del número de datos del error, que es con lo que estoy trabajando, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo le pongo el 0, como les decía, ya no son 8, ya son 9 y me puede dar una media diferente. Entonces, 12.375, que yo voy a redondear a 12. ¿Qué quiere decir este 12? Que mi media del error de cada trimestre es de 12 productos. Puede ser 12 productos positivos, es decir, que yo pronostico 30 toneladas de descarga y realmente descargo 42. Eso es un 12 positivo. O puede ser 12 negativo, que yo pronostico 30 y realmente descargo 18, que son 12 menos. Una vez que nosotros ya trabajamos lo que fue el pronóstico, lo último que tenemos que hacer es una gráfica. ¿Sale? Para cuestiones de aquí del tutorial, yo voy a hacer una gráfica con las mismas herramientas que me da Webex, pero me va a quedar muy fea, voy a ser honesta, porque es bien complicado el escribir con un lapicito y el mouse.
¿verdad? Pero el chiste es que pues nos quede medio claro pues qué es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense bien. Voy a mover esto más o menos donde me permita visualizar. Ahí. Ok. Entonces, voy a empezar colocando mis ejes. Que sería el eje de Y y el eje de X. ¿Sí? Ok. El eje de las X es donde yo voy a encontrar lo que son los periodos que estoy trabajando, que son estos 9. Y en el eje de las Y, yo voy a trabajar lo que son los pronósticos y lo que son, pues, la demanda o las ventas reales, ¿sale? Entonces, déjenme cambio el colorcito. Yo voy a poner mis 9 rayitas de periodos. Yo las voy a hacer un poco largas porque batallo mucho con el sistema. Pero ustedes, como lo van a hacer en su libreta, pues no van a batallar nadita. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues ahí más o menos, ¿verdad? Entonces los voy a enumerar. Este es el 1, el 2, el 3, 4, 6, 7, 8 y mis 9 periodos. Y para el eje de las 10, yo voy a hacer algo que no se hace porque tengo un espacio muy pequeño. Yo tengo que visualizar como en el eje de las 10, yo voy a manejar la escala de mi gráfica. Esa escala pues tiene que ser acorde a los datos que yo tengo tanto en pronósticos como en demanda. Aquí nosotros observamos que el dato más pequeño que yo tengo es un 159 y que el dato más alto que yo tengo es de 205. Se los voy a marcar en cuanto, acá está. Es 159 y 205. Entonces la escala que yo maneje tiene que ser de acuerdo a esos dos rangos. Aquí el detalle es que si yo le doy yo digo, pues no batallo, le doy de 50 en 50 y hago una gráfica chiquita. El detalle es que entre más pequeña sea o entre más grande sea la escala y más pequeña me salga mi gráfica, va a ser más difícil que yo logre visualizar lo que queremos mostrar. Entonces yo voy a hacer algo que no se hace porque no tengo espacio. Yo voy a darle una escala de 10 en 10, pero como no tengo el espacio suficiente para hacer 210 palitos en el eje de las Y, yo el primer palito le voy a poner el 100. Y luego ahora sí me voy de 10 en 10, 110, 120, 130, pero esto no se hace, 140, 150, 160. Bueno, lo voy a poner de este lado. Voy a mover esto así. Quedamos que era 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y me voy a quedar corta. 90. Lo voy a poner hasta acá, 200 y 210. Les digo, como ustedes lo van a hacer en su libreta, pues no van a batallar nadita. Ok. Le voy a poner la numeración. Déjenme ver si lo puedo hacer en contexto. 210, 200, 190, 180, 170, 160, 150,
140, 130, 120, 110 y 100. Más o menos, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer es colocar la información del pronóstico que yo calculé, ¿sale? Entonces yo le voy a poner aquí que mi línea roja va a representar el pronóstico. Es importante que yo identifique cuál es cuál. Porque luego creen que uno es adivino y piensa exactamente lo que ustedes quisieron pensar. Pues así está más complicado. Entonces el primer pronóstico no se ve, pero aquí teníamos que es de 175, que es más o menos por aquí. Les digo que la mía va a quedar así como que al tanteómetro. La de ustedes no. Segundo pronóstico es de 178. Ok, entonces el segundo pronóstico fue de 178, dijimos, ¿verdad? Más o menos como por aquí. Les digo, ustedes como lo van a hacer con regla, pues está más fácil que hacerlo en la computadora. Tercero es de 173. Como por aquí. Ahí está. Lo voy a poner arriba de la fórmula del MAT, ¿sale? El cuarto fue de 166. Más o menos. El quinto fue de 171. Más o menos por aquí. Y luego el sexto fue de 181. Por acá. El séptimo fue de 193. Más o menos por acá. El octavo fue de 187. Volvemos a bajar. Más o menos. Y el noveno fue de 185. Ahí está. Y de ahí lo que vamos a hacer es unir nuestros puntos. Todos nuestros puntos. Más o menos. Así. Ahí está. ¿Sale? Ahora nos vamos a ir por la siguiente gráfica, que es la de las ventas o demanda real. Ventas reales. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo. En el primer trimestre fue de 180. Aquí está. En el segundo fue de 168. Más o menos. En el tercero fue de 159. Como por aquí. En el cuarto fue de 175. Más o menos. En el quinto fue de 190. Por acá. En el sexto fue de 205. Más o menos por aquí. En el séptimo fue de 180. Como por acá. En el octavo fue de 182. Bueno, este es un poquito más abajo. Por ahí. Fue de 182. Bueno, lo voy a poner aquí y luego lo subo porque no me lo permite. Ahí está. Y en el noveno, pues no tenemos. Y vamos a unir nuestros puntos. Acá. Y luego acá. Y así. Ok. Yo hice la escala de esta manera para que nos saliera para poder visualizar. Si ustedes observan, hay puntos donde pues la diferencia, se fijan, no es tanta, como ejemplo este. Pero hay otros, como es este punto con este, donde pues sí vemos una diferencia que ya sabemos aquí está, que es de 24 productos, o de este que es de 19 productos. La gráfica es no nada más para que plasmemos los cálculos que acabamos de hacer, sino también nos sirve en caso de que yo quiera saber, a ver, es que ¿por qué en estos dos periodos en particular, que fue el 4 y el 5 y el 6, tuvimos una diferencia tan grande? Pues ahí yo me puedo poner a investigar estos dos trimestres en particular y ver qué fue lo que pasó.
por qué la diferencia fue tan grande y poder llegar a una explicación y tratar de corregir la situación. Para eso nos sirve. Y aquí es donde terminaría el ejercicio. Les repito, esto de la gráfica no se hace. Yo lo hice por cuestiones del espacio. Les digo esto porque en programación lineal, cuando ustedes ven el método gráfico, quieren hacer esto y la gráfica no les va a dar. Necesitamos manejar una escala correcta. Ustedes tienen hojas milimétricas, tienen el espacio de una hoja completa de su libreta para poder hacer su gráfica y que se haga de forma correcta y manejar una escala, les repito, de acuerdo a los datos, tanto de pronósticos como de ventas reales, buscar el dato más alto y el dato más bajo y manejar una escala que me incluya esos dos rangos. ¿Sí? Y aquí terminaría nuestro ejercicio. Espero que haya sido claro para ustedes cómo se trabaja y que no batallen a la hora de realizar sus evidencias.